¿Verdad el video, weón? ¡Ay! ¡Video! Hola, ¿cómo están, pues, cabros? Muy buena. Hoy día estamos grabando el video para el trabajo, ¿ya? Y el día de hoy, este video se va a tratar sobre el maravilloso, el fantástico, la joya de la literatura hispanoamericana, el libro 100 años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez en la década de los 80. Ya. El día de hoy, en este libro, vamos a hablar sobre distintos temas que se tratan dentro de esta obra, como lo son, por ejemplo, la guerra y la violencia, como el mismo título lo indica, sobre el tema de la soledad que vive Macondo, que es la ciudad del libro, Macondo, o la soledad propia de cada uno de los integrantes de la familia de los Buendía, ¿ya? Vamos a hablar sobre esos temas más a profundidad. Y también vamos a hacer un pequeño resumen sobre la genealogía, sobre toda la rama familiar de los Buendía, porque es importante tener claro este tema porque es bastante enredado. Es bastante enredado el tema de la familia. ¿Por qué? Porque resulta que los Buendía no son muy imaginativos con los nombres. Entonces se repetían mucho los nombres, muchos aurelianos. Entonces es por esto que vamos a hacer un pequeño resumen, en el cual mi socio Mario va a encargarse de hacer un fantástico resumen de cada uno de los integrantes y la historia familiar. Luego vamos a tener al señor José Luis Carrasco, que también otro fantástico socio, que se va a encargar de hablar sobre los temas de este libro. Y finalmente vamos a terminar con una pequeña conclusión, con una reflexión, así, una pequeña síntesis, porque después de todo ustedes, los que van a terminar leyendo este libro, tienen que ser los que van a sacar una reflexión más potente, se podría decir. Ustedes tienen que pensar sobre qué es lo que les deja este libro. Entonces, así, sin más que decir, simplemente le doy paso a mis compañeros para que puedan continuar con el video. Muchas gracias por su atención. Y eso. Ya. Bueno, primeramente voy a empezar hablando por la característica de los protagonistas, que en este caso sería el patriarca y la matriarca de la familia Buendía. Acá tenemos a José Arcadio Buendía, que era como el jefe, y básicamente se puede decir de él que era muy emprendedor, fue uno de los fundadores de Macondo, tenía mucha imaginación y también soñaba con su invento y etc. Acá tenemos a Úrsula de Guaral, que era la matriarca, la cual era el eje central de la familia, tanto económica como sentimentalmente. Era muy organizada, energética y era la que ponía el orden dentro de la casa. Luego de eso, tengo que retroceder un poco en el tiempo para decir que esto no comenzó en Macondo, sino que fue hacia el interior del país, donde ellos dos se casaron porque ellos eran primos. Entonces, al momento de casarse, tenía miedo de que su hijo naciera con cola de cerdo. Entonces, en una pelea de gallos, donde José Arcadio Buendía ganó esa pelea a un sujeto llamado Prudencio Aguilar, Prudencio Aguilar, por picado, le dijo que el gallo le haga el favor en la cámara. Entonces, él dijo que le iba a matar y agarró una lanza de su antepasado y lo mató. Luego de esto, pasando un par de días, a Prudencio Aguilar se apareció en forma de fantasma en la casa de José Arcadio Buendía y Úrsula de Guaral. Y esto fue como el detonante para que ellos decidan emprender rumbo de ahí y fundar la ciudad que se conoce como Macondo. Llegados a Macondo, su hijo mayor, que era José Arcadio, ya había nacido. Y en esa ciudad fue donde nació Aureliano. Entonces puedo decir de José Arcadio que no heredó como la imaginación o la filosofía de su padre, sino que fue como más
desarrolló como lo físico y la fuerza militar. Por otro lado, puedo decir que el hermano del medio, Aureliano, que el coronel Aureliano desarrolló todo lo que era la imaginación y su interés por la alquimia, etc. Llegado a este punto, debo volver atrás y mencionar a Melquiades, quien era un gitano que escribió en los pergaminos la historia de la familia Buendía antes de que los conocieran. Aparte de eso, Melquiades llegaba todos los años en el mes de marzo junto con su tribu de gitanos con los nuevos inventos del mundo. Y ahí era donde José Arcadio Buendía se los compraba y intercambiaba por animales. Inventos podían ser la lupa, imanes para buscar oro, etc. Pero llegó un año en que no llegó Melquiades y era porque había muerto en Singapur. Y en ese año también fue cuando los gitanos trajeron lo que se conocía como hielo. Continuando con la historia, puedo decir que en el Macondo José Arcadio tuvo una noche de pasión con Pilar Ternera, la cual terminó embarazada, y al momento de José Arcadio enterarse de que había dejado embarazada a Pilar Ternera, decidió marcharse junto con los gitanos. Y luego de eso, Úrsula, que era la mamá de José Arcadio, lo salió a buscar y estuvo 5 meses fuera. Dentro de esos 5 meses, ella llegó al mar, descubrió todo lo que era el mar, que su esposo no había podido encontrar anteriormente, y al momento de llegar 5 meses después, llega con un grupo de gente para aumentar la población de Macondo. Ya, continuando con la obra, como le venía diciendo, luego de que Úrsula volvió a casar con esta persona, aceptó a Arcadio como si fuera su hijo. Y un tiempo después llegó una chica llamada Rebeca junto con unos cazadores, y al final los dos padres decidieron adoptarla como si fuera su propia hija, y le dio su apellido Úrsula. Luego de eso se supo que esta hija sufría de la enfermedad del insomnio, que muy pronto terminó contagiando prácticamente a todo Macondo. Y el que lo salvó de esa enfermedad del insomnio fue Melquiades, que revivió de su muerte básicamente y llegó con una pócima y le dio de beber a todos, y todos quedaron bien y felices. Luego de eso, Úrsula se dio cuenta de que sus hijas Amaranta y Rebeca necesitaban más espacio en su casa para que ellas puedan tener su familia. Entonces la mandó a ampliar. Luego de eso, para hacer la gran inauguración, mandó a pedir una pianola. Y esta fue instalada por el italiano Pietro Crespi, el cual finalmente se terminó enamorando de Rebeca, que era mayor que Amaranta. Y al momento de comprometerse para una boda, Amaranta juró que iba a hacer todo lo posible para que esa boda nunca sucediera. Muy bien, continuando con la historia, les puedo decir que Aureliano se termina casando con Remedio Moscote, que era la hija del corrector de la ciudad, que había sido designado por el gobernante del país, básicamente, y que eran del bando conservador. Terminó siendo su suegro. Luego de eso, o simultáneamente, José Arcadio vuelve a la ciudad, vuelve todo musculoso así y tatuado, y se termina casando con su hermana Rebeca. Y mientras pasaba todo esto, resulta que a José Arcadio Buendía le había dado la locura, y por lo tanto, para evitar que destruyera la casa, lo amarraban afuera en un árbol y le hicieron una casita así todo. Ya, junto con esto puedo decir que luego de que muere Remedios, Aureliano se sigue juntando con su suegro, pero resulta que en unas votaciones los conservadores hacían trampa y él lo descubrió. Entonces, por ese motivo, se decide volverse al bando liberal, y es así cuando se empieza a ser el coronel Aureliano, se conocido como el coronel Aureliano. Ya, resulta que Aureliano, cuando era coronel, la ciudad de Macondo era liberal, y a cargo había dejado a su sobrino Arcadio. Bueno, un día Arcadio quiso encamarse con Pilar Ternera, pero resulta que Pilar Ternera era su madre. Entonces Pilar Ternera quiso poner a la joven Santa Sofía de la Piedad. Finalmente Arcadio se termina enamorando de ella y tienen 3 hijos, los cuales son Remedio la Bella, Aureliano II y Arcadio II. Mientras sucedía esto, el coronel Aureliano manda una carta a Úrsula, su madre, diciendo que su papá iba a morir. Entonces entra a José Arcadio Buendía a la casa y muere ahí en su cama.
Bien, continuando, puedo decir que finalmente los conservadores vuelven a la ciudad y fusilan a Arcadio en la pandereta ahí del cementerio. Una vez muerto, sus hijos quedan viviendo con su madre. Luego de esto, Aureliano vuelve a reunir otro ejército, el coronel Aureliano vuelve a reunir otro ejército y reconquista la ciudad como liberal. Y ahí es donde deja a cargo de la ciudad a su mano derecha, que sería el Girnaldo Márquez. Bueno, para continuar, y ya casi el término de este resumen, puedo decirle que Remedios la Bella hubo un día en el que salió a colgar su sábana para que se seque y mágicamente desapareció entre ellas, se desvaneció. Bueno, la dejamos de lado y continuamos con Aureliano II y José Arcadio II. Resulta que José Arcadio II era trabajador de una bananera y un día hubo como una huelga y llegaron el ejército y lo mató a todos. Él despertó en un tren de carga donde llegaban todos los cadáveres con una bala, pero él estaba vivo, fue el único que sobrevivió. Entonces se bajó de ese tren y se fue caminando hacia Macondo. Decir que Aureliano II fue el único que tuvo descendencia junto con Fernanda del Carpio, que era una mujer como de la alta sociedad, si se puede decir así. Tuvieron 3 hijos, Amaranta Úrsula, que fue criada en un convento en Bruselas, José Arcadio, que fue enviado a Roma para que sea el cura, y a Meme, que se llama Renata. Debo decir que cuando José Arcadio fue a Roma, fracasó en su intento de cura y terminó básicamente ebrio en las calles. Volvió a Macondo. Cuando volvió a Macondo, descubrió el tesoro de su antepasada Úrsula Iguarán, que creo que eran 3 sacos de oro o cofres, y unos niños que habían ahí, básicamente lo mataron a él, ahogándolo en un charco y murió, y los niños se llevaron el tesoro, se lo dejaron para ellos. Y bueno, básicamente puedo decir que Meme conoció a Mauricio Babilonia, que era un técnico mecánico que trabajaba para la bananera. Y bueno, se enamoraron y cuando Fernanda del Carpio lo sorprendió, envió a Meme a un convento. En ese convento Meme tuvo un hijo llamado Aureliano Babilonia. Y Aureliano Babilonia fue adoptado por Fernanda del Carpio, pero no lo consideró como parte de la familia, sino como un sirviente de la casa. Bueno, eso queda ahí. Debo decir que Aureliano Babilonia era como una persona muy inteligente, ya que la imaginación de su antepasado, que era José Arcadio Buendía, ya que él fue el que logró descifrar los pergaminos de Melquiades, de la familia. Volviéndose acá, puedo decir que Amaranta en Bruselas conocía a un sujeto llamado Gastón, que era un aviador, y que volvieron de nuevo a Macondo, a la casa de la casa principal, si se puede decir así, pero resulta que Amaranta Úrsula terminó conociendo a Aureliano Babilonia sin saber que eran familia, y resulta que se terminaron enamorando y tuvieron un hijo llamado Aureliano o Rodrigo. Gastón se fue, le deseó lo mejor y quedó Aureliano Rodrigo, que nació con cola de cerdo. Al momento de nacer, Amaranta Úrsula fallece. Por esta depresión tan grande, por esta tragedia tan grande que muere en el parto, Aureliano Babilonia sufre una depresión muy grande. En esa depresión deja en una canasta a Aureliano Rodrigo y él con esa depresión sale de la casa un rato, en realidad el día, y una plaga de hormigas que había azotado a la casa hace un mes se terminó llevando y comiendo a Aureliano Rodrigo. Junto con esto, Aureliano Babilonia descubre que en los pergaminos de Melquiades, que cuando se muera él va a terminar toda la familia Buendía y Guarán y la ciudad de Macondo. Bueno, señores, ahora vamos a ver qué temas son tratados en esta obra. Primeramente se encuentra la soledad, como el título del mismo libro lo menciona. La mayor parte de la historia tiene lugar en Macondo, un pueblo aislado, fundado por José Arcadio y otras familias. Al principio, el único contacto que tiene Macondo con el mundo exterior es a través de las visitas periódicas de un grupo de gitanos. Los Buendía también padecen la soledad. Por ejemplo, José Arcadio muere solo, atado a un árbol. Su hijo, el coronel Aureliano Buendía, se encierra en su taller para dedicarse a fabricar pescaditos de oro tras terminar la guerra y fracasar en su intento de suicidarse. Al final de la obra, se mueren la esposa y el hijo recién nacido de Aureliano Babilonia, el único miembro de la familia, y este se queda solo en Macondo, que ya es un pueblo abandonado.
Algunas citas referentes a este tema son, cito textual: toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a la costumbre de los pájaros. Otra cita sería: entonces se confió a aquella mano y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar sin formas, sintiendo que no podía resistir más el rubor glacial de sus riñones y el aire de sus tripas, y el miedo y el ansia atolondrada de huir al mismo tiempo y quedarse para siempre en aquel silencio desesperante y aquella soledad espantosa. Otra cita sería: había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad, refiriéndose claramente a Melquiades, que regresó de la muerte para curar a los habitantes de Macondo sobre la enfermedad del insomnio. Otra cita sería: el noviazgo se convirtió en una relación eterna, un amor de cansancio que nadie volvió a cuidar, como si los enamorados que en otros días descomponían las lámparas para besarse hubieran sido abandonados al albedrío de la muerte. Y la última cita mencionada sería: extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el mundo. Coronel Aureliano Buendía. El segundo tema a tratar es la guerra y la violencia. Al principio de la historia, José Arcadio decide abandonar Riohacha por haber matado a Prudencio Aguilar después de una pelea de gallos. La guerra civil también deja su rastro en la historia, en donde el coronel Aureliano Buendía dirige un ejército de resistencia cuando ésta estalla. De hecho, la novela comienza con el coronel frente al pelotón de fusilamiento. Por otro lado, el nieto de José Arcadio es designado jefe civil y militar de Macondo durante la guerra, pero se transforma en un dictador cruel y es fusilado. Para finalizar los ejemplos relacionados con este tema, se encuentra un episodio más violento de 100 años de soledad, que es la masacre de trabajadores durante la huelga de la compañía bananera. Haciendo una parte para mencionar que este hecho es realmente histórico. Cabe destacar que este suceso pasó realmente y fue conocido como la masacre de las bananeras, la cual fue una matanza de los trabajadores de la United Fruit Company, que se produjo entre el 5 y 6 de diciembre de 1928, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, cerca de Santa Marta, Colombia. Un número indefinido de trabajadores murieron después de que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el sindicato de los trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. El tercer tema a tratar es el progreso. La novela no solo traza la historia de los Buendías, sino también de Macondo, de sus inicios como pueblo remoto, con habitantes aislados y fascinados por los inventos que les traen los gitanos a una ciudad moderna, con tren, cine y compañías grandes y extranjeras, como la bananera. Aún así, los habitantes de Macondo desconfían en un principio de los nuevos avances tecnológicos, como el gramófono, el teléfono y el cine. No entienden que las películas son ficticias y en un principio reaccionan con emociones exageradas ante las escenas en la pantalla como si fueran reales. El cuarto tema a tratar es el incesto. Este tema aparece al comienzo de la novela, cuando Úrsula teme consumar su matrimonio con José Arcadio, porque son primos. Después vuelve a surgir en varias ocasiones. Eventualmente su hijo, también llamado José Arcadio, se casa con Rebeca, la hija adoptiva de la familia, que en realidad no es su hermana, sino que es una prima lejana. Otro ejemplo es la relación entre Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia, su sobrino. Aunque desconocen su parentesco, dicho sea de paso, en esta ocasión sí se cumplió la creencia de la cola de cerdo que tanto atemorizaba a la familia Buendía como a las demás familias de sus alrededores. En esta obra existen también referencias históricas. Hay claros paralelismos entre episodios de 100 años de soledad y la historia de Colombia. Un ejemplo viene del coronel Aureliano Buendía, que lucha en 32 guerras civiles, pero la ficción no se aleja demasiado de la verdad, ya que las guerras civiles fueron constantes en Colombia durante el siglo XIX. De hecho, el abuelo de García Márquez participó como coronel en la guerra civil de los 1000 días, es decir, entre 1899 y 1902. Otro ejemplo es la masacre de Huelguista, la cual se mencionó anteriormente. En efecto, en 1928 el ejército colombiano fusiló a un número aún debatido de trabajadores en la huelga de la United Fruit Corporation. Otro tema que es tratado muy por encima es la utopía.
José Arcadio y Úrsula buscan escaparse del fantasma de Prudencio Aguilar, por lo que dejan atrás a Riohacha y deciden fundar Macondo con otras familias. Por lo tanto, la fundación de Macondo es la fundación de la utopía. Otro tema que es tratado en esta novela son los presagios. Los augurios juegan un papel importante en la obra y los personajes lo toman muy en serio. Al comienzo de la novela, José Arcadio sueña con Macondo y el día siguiente decide fundar la aldea allí mismo donde se despertó. Mientras tanto, su esposa Úrsula teme tener hijos con él por el presagio de que nacerán con cola de cerdo. Este presagio no se cumple hasta la última generación de los Buendía, cuando el hijo de Maranta, Úrsula, y Aureliano Babilonia nace con cola de cerdo. Al terminar la obra, Aureliano Babilonia descifra los pergaminos y descubre que en ellos Melquiades había pronosticado toda la historia de los Buendía. El tema del cual vamos a sacar una reflexión es el de la soledad. La soledad en 100 años de soledad se ve principalmente en la forma en la cual se relacionan los personajes en lo que respecta al amor, ya que el amor que conciben las generaciones de los Buendía, exceptuando la última, es egoísta y en realidad solo están juntos porque les conviene o porque desean satisfacer sus deseos carnales. Estas relaciones son en realidad solitarias, porque a pesar de que están rodeados de una familia, los personajes están en realidad solos. La idea de la soledad en el amor se reafirma con la premisa de que toda la estirpe de los Buendía acabará cuando alguno de estos conozca el amor. Por eso es que podemos decir con seguridad que todas las generaciones hasta la penúltima no concibieron un amor verdadero.